La noche en que una mano escribió la sentencia de un rey. Hay noches que cambian la historia, no por una guerra, no por un terremoto, no por una revolución, sino porque Dios decide hablar. Y cuando Dios habla, hasta el hombre más poderoso de la tierra descubre lo pequeño que realmente es. Esta es la historia de una de las escenas más impactantes de toda la Biblia. La historia de una mano sin cuerpo, una mano que apareció de la nada, una mano que escribió 4 palabras capaces de hacer temblar a un imperio entero. Para entender esta historia hay que viajar más de 2500 años hacia atrás. Estamos en Babilonia, la ciudad más impresionante del mundo antiguo. Sus murallas eran tan enormes que, según antiguos relatos, varios carros podían circular uno al lado del otro sobre ellas. Tenía jardines colgantes que maravillaban a quienes los veían, palacios cubiertos de oro, templos gigantescos, calles repletas de riqueza. Todo parecía decir una sola cosa: nadie podrá destruir Babilonia. Pero había un detalle. Mientras dentro del palacio se celebraba una fiesta, afuera ocurría algo completamente distinto. Un ejército esperaba. Los medos y los persas habían rodeado la ciudad. Era cuestión de tiempo. Sin embargo, el rey Belsasar no estaba preocupado. Confiaba más en las murallas que en Dios. Confiaba más en el poder humano que en la sabiduría divina. Y esa confianza mal puesta lo llevó a cometer uno de los mayores actos de arrogancia registrados en las Escrituras. Aquella noche organizó un inmenso banquete. 1000 personas fueron invitadas. Había vino, comida, música, risas. Todo era celebración. Era como si el enemigo jamás pudiera entrar. Era como si el peligro no existiera. Pero el orgullo tiene una característica. Cuando una persona se cree invencible, comienza a cruzar límites que nunca debería cruzar. Y eso fue exactamente lo que hizo Belsasar. En medio de la fiesta dio una orden: traigan las copas de oro. No eran copas comunes. Décadas antes, cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, había saqueado el templo de Dios y se llevó aquellos utensilios sagrados. No eran objetos mágicos, pero estaban dedicados exclusivamente al Señor. Representaban algo santo, algo separado para Dios, y aquella noche fueron usados como si no significaran nada.
Belsasar comenzó a beber vino en esas copas. Sus invitados hicieron lo mismo. Mientras levantaban las copas, brindaban por sus propios dioses: oro, plata, bronce, hierro, madera, piedra. Era una burla, era un desafío. Era como decir: el Dios de Israel no puede hacer absolutamente nada. Pero Dios nunca pierde el control. Puede guardar silencio durante un tiempo, puede parecer que no responde, puede parecer que la maldad triunfa, pero el silencio de Dios jamás significa ausencia. Y entonces ocurrió de repente, sin aviso, sin ruido, sin explicación. Aparecieron unos dedos, solo unos dedos. No había un brazo, no había un cuerpo. Solo una mano escribiendo lentamente sobre la pared en blanco, iluminada por la luz del candelabro. Imagínate el silencio. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Los músicos dejaron de tocar. Nadie respiraba. La Biblia describe algo impresionante. Dice que el rostro del rey cambió completamente. Sus pensamientos lo llenaron de terror. Las piernas comenzaron a fallarle y sus rodillas chocaban una contra otra. El hombre que minutos antes brindaba con soberbia, ahora no podía mantenerse de pie. Porque una cosa es desafiar a Dios cuando parece lejano, y otra muy distinta es sentir que Él acaba de entrar en la habitación. Sobre la pared quedaron escritas 4 palabras: Mené, Mené, Tekel, Parsin. Nadie entendía qué significaban. El rey gritó desesperado. Llamó a los sabios, a los astrólogos, a los adivinos y a todos los expertos de Babilonia. Prometió riqueza, prometió honores, prometió vestir de púrpura al que pudiera interpretar el mensaje. Pero nadie pudo hacerlo. Toda la sabiduría del imperio quedó en silencio, porque hay preguntas que solo Dios puede responder. Entonces apareció una voz conocida. La reina recordó a un hombre anciano, un hombre olvidado por muchos, pero no por Dios. Su nombre era Daniel. Muchos años antes había interpretado sueños imposibles para Nabucodonosor. Su fama no provenía de la magia, ni de la astrología. Provenía del caminar con Dios. Mandaron a buscarlo inmediatamente. Cuando Daniel entró al salón, seguramente encontró un contraste enorme. Copas tiradas, rostros blancos por el miedo, nobles paralizados. Belsasar le ofreció riqueza, poder, vestiduras reales, un lugar de trono. Pero Daniel respondió con una serenidad admirable: quédate con tus regalos. En otras palabras, no vine por dinero, vine porque Dios tiene algo que decir.
Entonces Daniel comenzó a recordar la historia. Le habló de Nabucodonosor, aquel rey poderoso que también había sido orgulloso, que llegó a creer que todo lo había construido con sus propias fuerzas, hasta que Dios permitió que perdiera la razón. Vivió como un animal, comió hierba, fue humillado, y solo cuando reconoció que el Altísimo gobierna sobre todos los reinos, recuperó su dignidad. Después Daniel miró fijamente a Belsasar y prácticamente le dijo: vos conocías esa historia, sabías lo que había pasado, pero en lugar de aprender, elegiste repetir el mismo pecado. Qué fuerte que es eso, porque muchas veces el problema no es la falta de información, el problema es que sabemos lo correcto y elegimos ignorarlo. Finalmente llegó el momento de interpretar la palabra. Mené, Dios contó los días de tu reino y llegaron a su fin. Tekel, fuiste pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Parsin, tu reino será dividido y entregado a los medos y a los persas. No era una amenaza, era una sentencia. No quedaba tiempo, no había apelación, no existía un nuevo plazo. La decisión ya estaba tomada. Y la Biblia dice algo impactante. Esa misma noche, no el año siguiente, no meses después, esa misma noche, los medos y los persas entraron en Babilonia. Según antiguos historiadores, desviaron el curso del río Éufrates y aprovecharon el hecho para ingresar a la ciudad mientras muchos seguían celebrando. Las enormes murallas en las que Belsasar confiaba no pudieron salvarlo. El rey murió y Babilonia cayó. Un imperio que parecía eterno desapareció en una sola noche. Ahora la pregunta ya no es qué pasó con Belsasar. La pregunta es, ¿qué nos dice esta historia hoy? Tal vez nunca brindamos con las copas del templo, pero podemos caer en otro tipo de orgullo. El orgullo de pensar que no necesitamos a Dios. El orgullo de creer que siempre habrá tiempo para cambiar. El orgullo de confiar únicamente en nuestras fuerzas. El orgullo de vivir como si nunca fuéramos a dar cuentas de la vida. Todos, absolutamente todos, algún día estaremos delante de Dios y no seremos evaluados por la cantidad de dinero que ganamos, ni por las casas que construimos, ni por la fama, ni por los títulos. Seremos pesados en una balanza mucho más profunda, la de nuestro corazón, y esa es una balanza que no puede engañarse. Lo hermoso del Evangelio es que mientras hay vida, todavía hay esperanza. Belsasar recibió una sentencia porque endureció su corazón hasta el final. Pero hoy vos y yo todavía podemos responder al llamado de Dios. Todavía podemos pedir perdón, todavía podemos volver a Él. Todavía podemos reconocer que necesitamos su gracia. Quizás hoy no aparezca una mano escribiendo sobre una pared, pero Dios sigue hablando, habla por medio de su palabra. Habla por medio de su conciencia, que no nos deja tranquilos. Habla por medio de personas. Habla incluso por medio de las pruebas. La pregunta no es si Dios habla. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar. Porque el mismo Dios que juzga con justicia, también extiende su misericordia a quienes se acercan con un corazón humilde. Que esta historia no solo nos impresione, que también nos transforme. Y que cada día recordemos que la verdadera seguridad no está en las murallas, ni en el dinero, sino en nuestro eterno Padre.